buenos días a todos. Buenas tardes aquí en París. Es para mí muy grato, un honor que me hayan invitado a esta intervención y que además hayan tenido la paciencia de acomodar mi presencia virtual, porque por varias circunstancias no pude estar allá en persona. Ya veo que están decididos a hacerme dar envidia de lo bien que lo han pasado y hubiera querido acompañarlos, pero bueno, en otra ocasión será. Entonces, bueno, obviamente yo sé que para una reunión de aseguradores, pues los temas de la OCDE puede que les parezcan un poco remotos inicialmente, pero van a ver que no, porque realmente la OCDE, si algo la tiene en este momento preocupada, son las enormes incertidumbres que hay en el mundo. La percepción generalizada en la OCDE, y creo que es bastante correcta, es que tal vez quienes tenemos menos de 80 años, tal vez no hayamos visto una época de tanta incertidumbre. Muchos la conocen muy bien, pero de todas maneras quiero hacer algunos comentarios generales para a manera de contexto. La OCDE es una organización de membresía voluntaria, no universal, eso es muy importante, ni es universal ni aspira a ser universal, y que funciona por consenso. Esto es fundamental, porque ya sé que, por supuesto, en todos los países, algunos países son más iguales que otros, por decirlo así, pero el hecho de que sea por consenso quiere decir que países pequeños o países que por su peso económico no son muy grandes, como el caso de Colombia, tienen allí la oportunidad de ingerir un poco más, tienen más voz de la que tendrían de otra manera, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es una organización por consenso y una organización voluntaria, como digo, que no aspira a ser una organización universal, ¿no? Su membresía restringida, de hecho, en este momento estamos en esa discusión de hasta dónde va a crecer. La OCDE está creciendo, ha crecido bastante y ya cada vez es más inminente la pregunta de hasta dónde va a crecer. En este momento tiene 38 países. Hace algún tiempo alguien salió con la cifra mágica de 50, que esa sería una meta razonable. La verdad no tenemos claro cuál es la meta, ¿no? En el día a día, pues es un think tank, es tres cosas a la vez. Es un think tank, es un club de buenas prácticas, es un parlamento que genera soft law, que genera recomendaciones, en fin, ¿no? Pero yo creo que lo que cobija todas estas actividades es que es lo que llamarán los programadores el beta testing de las ideas del mundo noroatlántico. Es el sitio donde primero se ensayan ideas de política pública, ideas de estándares, ideas de cómo afrontar retos, etcétera, en una manera, en un contexto, como dije, voluntario, un contexto de consenso, no coercitivo, y luego esas ideas pues van irradiando hacia el resto, ¿no? Entonces, en esa medida, yo pienso que es muy importante tomar en cuenta que yo sé que la obra tiene críticos y hay algunas críticas que pueden ser válidas, pero es muy importante que estemos allí. Yo creo que ha sido un gran logro del país estar precisamente en este sitio porque, como se suele decir en la literatura de negocios, cuando uno no está en la mesa, cuando uno no está en la mesa, está en el menú, ¿no? Ese es el sitio donde podemos incidir en las discusiones que están ocurriendo entre los países más influyentes del mundo antes de que esas discusiones, de que esos resultados de las discusiones adquieran más poder. Es un espacio muy importante para Colombia, ¿no? Ahora, la OCDE está en una encrucijada geográfica bastante compleja, digámoslo así. No lo digo en sentido alarmista, sino en sentido que la obliga a cuestionarse sus fundamentos, ¿no? Es una organización que por razones históricas de sobra conocidas, pues surgió como una organización dirigida a los países más ricos del mundo, para los países más ricos del mundo, administrando, es sucesora de la administradora del Plan Marshall, en fin, ¿no? Pero con el tiempo, pues ha ido abriendo al resto del mundo, ha ido admitiendo cada vez más miembros y en este momento
pues ya con el ingreso de Colombia, pues la heterogeneidad de su membresía ha ido aumentando. En este momento Colombia es el país con el PIB per cápita más bajo de toda la OCDE. Está incluido pues, los países más ricos del mundo, hasta Luxemburgo, el núcleo europeo. Debo decir que es una organización bastante europea. Tal vez las organizaciones multilaterales, esta vez la más europea en ese sentido, no en el sentido, digo, en el sentido de que es un poco menos el peso de Estados Unidos. Obviamente pesa muchísimo Estados Unidos, pero hay un poquito más de equilibrio entre Estados Unidos y Europa que el equilibrio que puede haber en otras organizaciones, ¿no? Como parte de su crecimiento, hay 5 procesos de acceso en marcha: el proceso de Bulgaria, Croacia, Rumania, 3 países europeos, 2 países latinoamericanos, Perú y Brasil. Y fíjense, esto es parte de la discusión: por qué se estructuró así el crecimiento de la OCDE, con un criterio de paridad continental que hoy en día cada vez está más claro que es obsoleto y que debería cambiarse, pero no está claro cómo, ¿no? Y entonces en este momento estamos trabajando con las inercias de esas decisiones pasadas. Entonces vienen en camino esos pruebas de acceso. Para todo el mundo es claro que de esos 5 países el ingreso de Brasil va a ser determinante. No es un hecho que vaya a ocurrir, pero hay razones para el optimismo de que Brasil ingrese a la OCDE, pero nadie duda que el ingreso de Brasil va a transformar muchísimo la OCDE, ¿no? Y para nosotros, como para Colombia, sería muy importante. El ingreso de Brasil sería un aliado muy importante en muchas de las cosas que nosotros queremos hacer allí, ¿no? Hace pocos días levantó la mano Indonesia, dice que quiere ingresar a la OCDE, lo cual también será otra transformación muy importante. Entonces aquí ustedes ya ven una serie de dilemas y casi que una puja geopolítica entre quienes quieren abrir la OCDE más hacia América Latina y que la quieren llevar más hacia el mundo del sudeste asiático, ¿no? Argentina en algún momento expresó interés o hubo unos acercamientos, ahora están congelados. No sabemos qué va a pasar con Argentina. Yo quisiera que en algún momento lo retomara. Me parece muy importante que Argentina ingrese a la OCDE. Sería una gran adición a este grupo. Nadie sabe qué va a pasar después. Nadie sabe después de esos accesos para dónde vamos. Esa es una de las preguntas importantes en este momento, ¿no? Ahora, eso quiere decir, a nosotros como país nos plantea una serie de retos, ¿no? Porque, claro, ha habido muchos beneficios del proceso de acceso, ¿no? Uno ve la cantidad de entidades en Colombia que se han transformado gracias al acceso de la OCDE, ¿no? Han adquirido muchos mejores estándares, han mejorado la calidad de gestión, mucho más profesionalismo, etcétera, ¿no? Eh, Faltan algunos compromisos post-acceso, algunos temas así, pero bueno, en fin, todo eso ha sido un gran beneficio para el país, pero una pregunta que yo quiero poner aquí en este escenario es, bueno, ¿y después qué? Después del acceso, ¿qué? Cuando uno habla con la gente sobre qué aporta la OCDE, siempre hablan entonces de, no, es que el acceso es muy bueno. Sí, los países en desarrollo que hemos accedido a la OCDE, como Chile, como Costa Rica, siempre, bueno, sí, es que es muy valioso el acceder a la OCDE, sí, pero ¿y cuando llega uno a la OCDE, qué? ¿Qué debe hacer después de que ya está metida? Y eso es lo que yo invito a que como país pensemos qué vamos a hacer ahora que ya estamos, que ya con mucho trabajo nos ganamos ese espacio, cómo aprovecharlo, ¿no? Entonces voy a presentar un poco cómo ve la OCDE del mundo y cómo creo yo que nosotros podemos ingerir sobre esa forma de ver el mundo, ¿no? En beneficio del país, ¿no? En la OCDE se habla fundamentalmente de una triple transición, ¿no? Hay dos fuentes de incertidumbre, ¿no? Grandes, bueno, 2 categorías de fuentes de incertidumbre para la OCDE. Una lo que llaman la triple transición y otra la geopolítica, ¿no? La triple transición, pues obviamente es la transición ambiental, cómo hacer una transición energética justa que cumpla las metas de descarbonización para el 2050, ¿no? Una transición digital con el advenimiento de la inteligencia artificial
La computación cuántica posiblemente, hay discusión entre científicos si eso es un hecho o no, ¿no? Sé, porque lo decía el otro día un funcionario del Departamento de Estado americano, dice, nosotros nos tomamos muy en serio la computación cuántica, sí creemos que esto va a ocurrir, ¿no? Y creemos que eso va a tener unos impactos revolucionarios de la tecnología, entonces hay que estar pendientes de qué va a ocurrir allí. Y se habla de la transición social. Transición social se suele entender como una transición demográfica del envejecimiento de la población, sobre todo en el mundo industrializado, y un poquito dejando como para que no falte, se habla de desigualdad. Ojo, esto es un cambio que está ocurriendo y que hay que tener cuidado. Colombia tiene que ser más firme en este punto, porque hay países que quieren como desentenderse de los temas de inclusión social, ¿no? Y sí, nos dejan algún espacio en otros, pero a veces uno siente que se está perdiendo. En este momento aprovecho para decir, Colombia es el copresidente del Programa Regional de América Latina y entonces en tal calidad, justamente el año entrante vamos a hacer en Colombia una conferencia ministerial sobre inclusión social, de la cual voy a hablar un poco más adelante, voy a explicar un poco qué es lo que estamos tratando de hacer allí. Pero es muy importante que Colombia le esté insistiendo a la OCDE, no se descuide el tema de la inclusión social, ¿no? Y obviamente la incertidumbre geopolítica, ¿no? Exacerbada con la invasión de Rusia a Ucrania, con perdón, no voy a ponerme a hacer juegos lingüísticos, es una invasión de Rusia a Ucrania, es una violación del derecho internacional, eso no me cabe ninguna duda y tengámoslo muy claro, no hagamos gimnasia verbal con eso, es una invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y naturalmente, ¿qué hacer con China y con la India? Esas son las fuentes de incertidumbre que ve la OCDE. ¿Y qué piensa la OCDE al respecto? El mantra de la OCDE para todo esto ha sido lo que se suele denominar el de-risking, la reducción del riesgo, cosa que es música para los oídos de esta audiencia, por supuesto. Y por supuesto que es un concepto muy útil. Y yo creo que hay muchas cosas en favor de esta idea. Voy a después a someterlo a algunos cuestionamientos, pero no quiero decir que hay que abandonar la idea del de-risking. Ante un mundo tan incierto, es muy importante tener una mejor capacidad de reducción del riesgo y de poder reaccionar de manera más precautelativa ante todos esos riesgos que nos vienen, ¿no? De-risking en cierto modo sirve para todo, ¿no? En materia ambiental sirve en el plano, en el mundo de la OCDE para pensar en la movilización de recursos privados, de manera que el sector público le ayude al sector privado, digamos, a cubrir algunos de los riesgos para agilizar la inversión privada en materia de transición energética, ¿no? Y de preservación ambiental. Ese es un poco el paradigma dominante, ¿no? Para la transición digital, la OCDE ha formulado, esta vez una de las organizaciones pioneras en la formulación de lineamientos de inteligencia artificial, eh, cómo hacer un uso ético de la inteligencia artificial, su enorme potencial, ¿no? Para la transición social, ojo, no está muy clara la reflexión sobre la transición social. No, se echa en falta un pronunciamiento más asertivo, más vigoroso sobre cómo abordar la transición social en ambos componentes, tanto en su componente demográfico como en su componente de inclusión social. De hecho, los países más afectados por el envejecimiento de la población, países como Japón, países como Corea, insisten, señores, por favor, este tema hay que tomarlo en serio, pero aún no está claro qué hacer aquí, porque obviamente plantea unas preguntas muy profundas que hasta ahora empezamos a entender, ¿no? Y para el riesgo geopolítico, ya sé que el término es discutible, no a todo el mundo le gusta usar el famoso término de friendshoring, bueno, aparte de que pues, es un neologismo un poco feo, pero hay gente que dice, no, 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 nosotros lo que no estamos haciendo no es friendshoring, no estamos tratando de simplemente tener comercio con nuestros amigos, sino es más bien una reducción de riesgos, etcétera. Bueno, sí, pero en el fondo lo que sí se ve es un poco la idea de tratar de crear un esquema de comercio, un esquema de intercambios y de globalización
que premie a los países amigos. Pero todo lo que acabo de decir voy a problematizarlo más adelante, ¿no? Y sobre esto lo que hay varias preguntas que es muy importante formularse, ¿no? Pensemos primero en la transición ambiental. El engranaje de la transición ambiental en este momento es un engranaje voluntario, ¿no? Es básicamente ponerle unos requisitos ESG, requisitos ambientales, sociales y de gobernanza a las empresas, por requerimientos voluntarios. Son requerimientos voluntarios y luego se espera que las empresas vayan a cumplir con estos requerimientos por su beneficio reputacional, etcétera, pero no hay mucho más allá, ¿no? Entonces esto genera unos problemas de incentivos bastante complejos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no tenemos todavía el precio del carbono donde debería estar, ¿sí? Si es de eso es de lo que se trata, y hay cantidades de lo que se suele conocer como greenwashing, de hacer pasar como verdes actividades que no las son, ¿no? Porque hay muchísimo desgreño, inclusive, en la forma como funcionan estos requerimientos, y no ha habido una decisión política robusta de fortalecer estos requerimientos o ponerle dientes. Estamos en una de las crisis más importantes del mundo, las estamos dejando simplemente al arbitrio de unos requisitos bastante tenues y voluntarios, ¿no? Eso es algo en el cual tenemos que ser cada vez más claros, ¿no? Por otro lado, la premisa es que sí, que hay la posibilidad de crecimiento verde. Y sí, en algunas cosas hay crecimiento verde. El crecimiento verde no necesariamente es un mito, ¿no? Pero ¿qué tanto? ¿No? Sí es posible crecimiento verde como lo conocemos, ¿no? A los ritmos que supuestamente nos hemos venido autoimponiendo como deseables, ¿no? ¿De verdad es posible hacer una descarbonización compatible con crecimiento? Sobre todo tomando en cuenta los horizontes temporales tan desfasados que hay, ¿no? Muchas inversiones ambientales tienen horizontes temporales muy cortos cuando sus beneficios son de muy largo plazo. Sí vamos a tener el acompasamiento de los objetivos de crecimiento con las metas ambientales necesario para que esto ocurra. No lo sé, ¿no? Y si no lo es, ¿qué hacer? ¿Cómo gestionar un mundo en el cual de pronto vamos a entrar en una trayectoria de crecimiento más lento de la que venimos teniendo, ¿no? ¿Cómo vamos a repartir los frutos de ese crecimiento si va a ser más lento del que hemos venido acostumbrados, ¿no? Que, ojo, ya estamos en una senda de crecimiento más lenta de la que hemos tenido hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa senda de crecimiento se desacelera todavía más, ¿no? Esto tiene unas implicaciones financieras enormes. Esto llevará, si esto es cierto, esta pregunta creo que no se ha respondido todavía, si esto es cierto, es necesario hacer unas reformas enormes al sistema financiero internacional. Por ejemplo, no sabemos cómo calificar el impacto ambiental del riesgo soberano. Ahí hay un desierto, nadie sabe realmente y los primeros intentos son muy poco satisfactorios. Cuando se habla con los calificados de riesgo, realmente no saben bien cómo va a funcionar el riesgo soberano en un mundo de crecimiento posiblemente más lento, ¿no? En una situación en la cual va a ser persistente los desequilibrios fiscales, porque si vamos a estar haciendo inversiones cada vez más grandes en descarbonización y esas inversiones no generan el crecimiento esperado, pues vamos a tener déficits crónicos todos. Hoy en día nos señalan mucho a nosotros, los países en desarrollo, como indisciplinados fiscalmente, cuando de pronto es que esto le va a pasar a todo el mundo. Entonces es muy fácil apuntar con el dedo hacia América Latina cuando de pronto lo que va a ocurrir es algo que va a ocurrir. Esto que está pasando en América Latina, de la persistentes déficits y endeudamiento creciente, de pronto es el futuro también para los países industrializados. Entonces, no tenemos muy claro cuál es el sistema financiero que pueda gestionar este riesgo. No tenemos, las instituciones que hemos creado de Bretton Woods para acá fueron creadas sobre la base de un crecimiento persistente y sobre la base de un país que era Estados Unidos, que era capaz de servir como el ancla de todo ese sistema, ¿no? Estamos entrando en un mundo en el cual ninguna de las dos cosas parece ser eh, cierta.
Ahora, otra pregunta en cuanto a la transición ambiental. Cuando hablamos de de-risking, estamos diciendo que la inversión pública está allí para apalancar la inversión privada, lo cual está muy bien. Pero ¿sí tenemos suficiente inversión pública? ¿No será que estamos simplemente heredando unos niveles de inversión pública a los cuales llegamos por circunstancias históricas y ahora estamos diciendo que vamos a tratar de que ellos sean los encargados de apalancar la inversión privada? ¿Cómo relacionarse con China? Es bastante claro que hay una diferencia entre la forma como Estados Unidos ve a China y la forma como Europa ve a China. Estados Unidos, la administración Biden ha sido bastante mesurada para los estándares de la política americana sobre China, ¿no? Y el presidente Biden y el primer ministro Xi Jinping hace un par de años, cuando tuvieron su encuentro, dijeron, bueno, vamos a ponerle un piso a nuestra relación. Vamos a asegurarnos de que nunca, por ninguna razón, vamos a caer por debajo de eso, ¿no? Claro, declaraciones muy loables, ¿no? Vamos a ver qué pasa más adelante. Sobre todo, a mí me inquieta mucho el tema de Taiwán, ¿no? Cuando eso ponga mucha presión sobre esas relaciones, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, Europa viene diciendo, señores, por favor, no queremos otra guerra fría. Y yo creo que en América Latina estamos en una situación, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo cual debemos ser muy enfáticos, ¿no? No queremos otra guerra fría, no queremos que nos pongan a escoger entre Estados Unidos y China, por favor, no nos hagan eso, ¿no? Eso es terrible para la estabilidad geopolítica, es terrible para el desarrollo de los países, países como Colombia, países como de toda la región. Yo creo que nosotros hemos sido muy enfáticos en eso. Nosotros queremos tener buenas relaciones con ambos países son muy importantes para nosotros. Estados Unidos, nuestros nexos con Estados Unidos son enormes, nuestros nexos con China no lo son tanto, pero están creciendo y China tiene mucho que aportarnos a nosotros. No, por favor, no nos metan en otra guerra fría. Eso lo viene diciendo Europa aquí en la OCDE y creo que es muy importante que nosotros también lo digamos. Yo creo que también ahí hay un poquito de tendencia a exagerar la coherencia interna de China. Y eso es muy común cuando se generan estas espirales de hostilidad, que cada país ve al otro como que el otro nunca se equivoca y que no tiene problemas internos y que tiene un plan. Es fácil exagerar, ¿no? Que también hay que entender que China tiene muchísimos problemas internos, se están viendo en este momento. China está con muchas dificultades de coherencia interna, de cómo mantener una política armónica, etcétera. Entonces, es fácil caer en estas exageraciones de que es que China se quiere tomar el mundo, cuando realmente China quiere, ante todo, garantizar la estabilidad doméstica. Yo creo que eso es importante entenderlo. Ahora, otra pregunta geopolítica. ¿Quiénes son los tales amigos del friendshoring? Si vamos a reconstruir cadenas de valor globales solo contando con nuestros amigos, ¿quiénes son esos amigos? Y ahí hay una pregunta que quiero formular más adelante cuando vuelva al tema de América Latina. Y una pregunta geopolítica también y es, creo que faltan los países de la OCDE, les falta un poco mirarse al espejo. Se habla mucho de que la importancia de tener un orden democrático, liberal, basado en reglas, ¿no? Bueno, los países industrializados en este momento tienen sectores de sus electorados abiertamente hostiles a estos valores de la OCDE. Entonces, no está mal que de vez en cuando también digamos, ojo, así como hablamos, así como criticamos supuestamente a los países que decimos que no son amigos nuestros, no hay que olvidar que dentro de nuestras sociedades también hay pulsiones que no están totalmente de acuerdo con nuestros valores. Y hay países de la OCDE en este momento que han tenido unas trayectorias democráticas que, para decirlo de una manera muy diplomática, no son totalmente ascendentes. Ha habido cierta perturbación en su trayectoria democrática. Entonces, ojo, eso también hay que tomarlo en cuenta.
Ahora, ¿qué papel juega América Latina aquí en esto? Hace unos días leía a Josep Borrell una frase que me llamó mucho la atención porque le preguntaba, bueno, ¿cómo ve Europa, América Latina? Y decía, mire, lo que pasa es que América Latina históricamente nunca había sido para Europa ni un problema ni una solución. Y eso hacía que no le pararan muchas bolas a América Latina. Ahora sí, América Latina es para nosotros una región importante por la crisis climática y por los famosos minerales de la transición. Ojo, porque ahí, que él mismo lo reconocía, tenemos que tener cuidado con cuál es el modelo de desarrollo sobre el cual vamos a plantear nuestras relaciones con América Latina. Porque si vamos a llegar a América Latina a decir, denos los minerales, pues por supuesto esto resucita con toda validez el espectro del extractivismo y en América Latina nos van a decir, esa película ya la vimos, no nos metan ahí otra vez, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que Colombia le recuerde a los países de la OCDE unas cuantas cosas. Primero, en América Latina la crisis climática y el desarrollo son dos caras de una misma moneda. O sea, la gente suele pensar, yo lo digo con mucha frecuencia aquí, la preservación de la Amazonía, y justo acabamos de pasar por una cumbre muy importante de la OCDE, la preservación de la Amazonía no es simplemente cuidar unos árboles allá, ¿no? La preservación de la Amazonía es, ante todo, un esfuerzo enorme de desarrollo social en los países de la región, ¿no? La preservación de la Amazonía es ponerle fin a la deforestación y ponerle fin a la deforestación es arreglar de una vez por todas el problema de la propiedad rural en Colombia y en Brasil. Es por fin estabilizar nuestra frontera agraria, es por fin tener condiciones dignas para el campesinado para evitar esos ciclos persistentes de desplazamiento. Esa es la verdadera acción climática. Entonces, desarrollo y clima son en última lo mismo cuando hablamos de la Amazonía. Y ese mismo fenómeno lo vamos a encontrar en muchas otras partes, muchos otros ecosistemas críticos también, como en África y como en Borneo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que en Europa se entienda, que en la OCDE se entienda que el clima y el desarrollo son lo mismo, que se necesita pasar a un nuevo modelo de desarrollo donde las dos cosas estén armonizadas. En cuanto a inclusión social, es importante explicarle a la OCDE que la informalidad no es simplemente un problema individual, no es un problema de algunos agentes económicos que es que no cumplen la ley, esa es la forma tradicional de ver la informalidad en países que donde la informalidad es un fenómeno apenas residual. Hay que explicarles, no señor, por eso es que nosotros hablamos cada vez más en el gobierno de economía popular, la informalidad es una manifestación de todo ese tejido productivo que se ha quedado por fuera del Estado, que por razones históricas nuestros estados nunca tuvieron el nivel de desarrollo y nivel no completaron sus instituciones como en los estados europeos, y se nos ha quedado un tejido social asociativo con sus propias lógicas, y que hay que entender ese tejido. Y perdón, tengo un eco allí, no sé. ¿Aló? Eh, sí, ya voy a, sí. Entonces, es muy importante por eso explicarle a la orden de la economía popular y por eso nuestra conferencia ministerial de inclusión social va a girar en torno al tema de economía popular, precisamente, y eh, para explicarle a los países de la OCDE, primero que esto también les va a pasar a ellos. La informalidad es algo que le va a ocurrir a Europa también en la medida en que la revolución tecnológica vaya creando un tejido empresarial cada vez más difuso, ¿no? Y por último, yo quería también, es importante tomar en cuenta que esta idea de que los amigos se pueden escoger, no, los amigos se construyen, nada destruye más los regímenes políticos que un excesivo extractivismo. Yo creo que la lección de la guerra de Ucrania es precisamente, o sea, si uno le pregunta a los alemanes, ¿ustedes por qué estaban tan empeñados en comprarle gas a Rusia? Ellos dicen, no, porque queríamos hacer con Rusia lo que hicimos con Francia, punta de comercio, ¿no?
pacificar las relaciones con Rusia, como lo hicimos con Francia después de la Segunda Guerra. ¿Qué se olvidó allí? Pues que si el comercio es un comercio extractivista, es un comercio basado en las monoexportaciones, regímenes extractivistas no son regímenes confiables, ¿no? Regímenes activistas no son regímenes que le paren bolas a su población, son regímenes que por eso pueden en algún momento dado lanzarse a aventuras geopolíticas como lo hace Rusia hoy en día, como lo puede hacer Arabia Saudita en algún momento más adelante. Entonces, si Europa de verdad quiere tener unas relaciones con América Latina estables, basadas en la amistad y en la cooperación, tiene que entender que el extractivismo no es el camino, que la forma de crear socios sólidos es con diversificación económica, con una base económica robusta, con inclusión social y con una inserción al mundo a través de muchos canales para que no sea esta dependencia total de unos únicos recursos naturales. Voy a parar acá porque estoy ansioso de escuchar las preguntas del doctor Morales. Bueno, muy bien, embajador, tenemos 10 minuticos para un par de preguntas quizás, con todo el agradecimiento, pero antes una brevísima reflexión sobre por qué nos tomamos el atrevimiento de invitar al señor embajador de Colombia ante la OCDE. Primero, como creo que se anunció en la introducción de nuestro maestro de ceremonias, pues porque el doctor Medina es uno de los economistas más reputados de Colombia y sus reflexiones siempre, sea cual sea su cargo, serán pertinentes, sobre todo una persona que ha reflexionado mucho en sus encarnaciones más académicas sobre la acción colectiva y demás. Pero si a eso le sumamos su actual condición de embajador de Colombia ante la OCDE, pues la invitación no podía ser más pertinente, como creo que ha quedado demostrado después de escucharlo. Pero tal vez, embajador, una primera pregunta en los 10 minutos que tenemos para esta conversación es, bueno, usted ya explicó, digamos, qué significa estar en la OCDE, por qué es importante y apuntó algunas ideas de cómo sectores que como el de asegurador representan el 3.2% del PIB pueden aprovecharse de esa membresía. Creo que usted apuntó unas ideas preliminares al respecto, pero quiero volver a esa reflexión para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tanto el Estado colombiano o cómo se está trabajando para que el Estado colombiano aproveche de mejor manera esa membresía? Yo, por ejemplo, a título anecdótico, le cuento, yo el año pasado estuve trabajando muy de cerca en varios proyectos donde lo que llaman el Economic Review, el Economic Outlook de Colombia, publicado creo que en febrero o marzo del 2022, hacía una serie de recomendaciones que además reiteraban unas recomendaciones que se habían hecho un par de años atrás y seguramente dentro de un tiempo tendremos otro paquete de recomendaciones. Si hay un mecanismo, una estrategia, una interlocución formal para incorporar algunas de esas recomendaciones, ¿cómo es ese diálogo? Y me imagino, pregunto desde mi ignorancia, que la embajada cumple un rol ahí importante, ¿verdad, embajador? Embajador, no lo estamos oyendo, creo que hay que activar el micrófono. Sí, muy buena pregunta. ¿Me oyen? Sí, señor. Ahora sí. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, primero, pues tenemos dos cosas. Están los compromisos post-acceso, que son algunos compromisos que adquirimos en el proceso de acceso y que los estamos cumpliendo. Esto requiere una agenda legislativa, a veces normativa, a veces regulatoria. Entonces, aquí en la embajada estamos en constante interlocución con las entidades del Estado para cumplir esos compromisos, ¿no? Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y por eso es que me metí en todo este laberinto de la charla que acabo de dar, que tal vez ustedes se pregunten por qué, y es porque para sacarle el jugo a la OCDE, o sacarle el jugo a la OCDE es una tarea no solo del gobierno, es una tarea de toda la sociedad, ¿no? Por supuesto, el punto de entrada a la OCDE pues, es el gobierno, ¿no? Aunque también está dos espacios de sociedad civil muy importantes, que son BIAC, que es el Business Advisory Committee, y el TUA, que es el Trade Union Advisory Committee. El Business Advisory Committee es
el comité asesor donde están representados los gremios privados, y el TUAC es el comité asesor donde están representados los sindicatos. Y sería muy importante que Colombia participe en esos dos espacios, la sociedad civil participe en esos espacios, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, ¿no? También está el hecho de que cuando la sociedad se involucra en su conjunto, esto mueve al gobierno, ¿no? Cuando se generan consensos, esto le da más fuerza a Colombia a la hora de incidir ante la ONU. Entonces, este diálogo entre Bogotá y París no es un diálogo entre Bogotá y París, es un diálogo de toda Colombia con el mundo noratlántico industrializado. Y por eso es muy importante, o sea, nosotros estamos todo el día, de hecho, eso es la actividad más importante, contándole a las entidades qué es lo que se dice en la OCDE, pidiéndoles insumos, asegurando de que les llega ya el trabajo, etcétera. Pero también es muy importante que toda la sociedad esté generando estos consensos para traernos acá. Porque como les decía antes, es un momento muy importante la OCDE, es un momento de muchas preguntas, y si en la OCDE sienten que Colombia está aportando respuestas a estos interrogantes y que esas respuestas que vienen de Colombia son respuestas sólidas, respuestas robustas, que no son un capricho, ¿no? Eso nos da mucho más peso. Entonces, Ok, embajador, nos quedamos de todo lo muy importante que usted ha dicho con esta idea de que el compromiso de, cuando decidimos como país pertenecer a la OCDE, ese no era un compromiso de gobierno, era un compromiso de sociedad. Y lo podemos alimentar nosotros ese compromiso a través de los consensos y beneficiarnos de los consensos que allá se lleguen. Eso me parece que es una idea a fuerza muy importante, casi que en términos periodísticos es el titular con el que me quedo. Nos quedan 3 minuticos, embajador, para una pregunta final, que también es más que una pregunta, pedirle que ahondemos en un tema que usted ya mencionó. Ayer en la noche inaugural de esta convención tuvimos 2 conferencias fascinantes, una a cargo del doctor Vikram Masramani, que nos invitó a pensar por nosotros mismos muchos temas, entre otros el tema de dónde está parqueado Colombia en lo que él llama el asunto, el issue, como dicen en los anglosajones, más definitorio de nuestro tiempo, que es la relación entre Estados Unidos y China. Todo lo demás, claro, hay temas quizás más existenciales, el cambio climático, pero digamos en términos de geopolíticos, esa es la discusión. Y usted, y bueno, y tuvimos también al doctor Sergio Guzmán, el mayor experto en riesgo político en Colombia, que sin que se hubieran puesto de acuerdo también señaló que esa era una de las preguntas esenciales para los próximos años. Usted ha mencionado el tema, pero me pregunto, a veces existe la percepción de pronto simplista y equivocada de que la OCDE es el club de los países occidentales, que de pronto no es del todo justo ni del todo cierto, pero pues las percepciones a veces importan. ¿Qué reflexión de cierre podemos tener como el sector que mejor sabe manejar los riesgos, entre otras los riesgos políticos, los riesgos económicos derivados de ese dilema? ¿Qué reflexión de cierre final sobre esa disyuntiva que me imagino que usted ha conversado también con las autoridades colombianas, con el presidente a quien usted representa, el presidente Petro? ¿Con qué reflexión nos quedamos frente a esa disyuntiva? ¿Dónde está parqueado Colombia en el dilema Estados Unidos-China? Y tal vez la primera pregunta ¿es ese un dilema? ¿Es una buena forma de plantear el dilema? bueno, yo estoy firmemente convencido de que no debe ser un dilema, pero no para Colombia. O sea, posiblemente en Estados Unidos va a haber algunas fuerzas políticas que quieren una confrontación con China, sobre todo algunos sectores, aquí hablando francamente, algunos sectores del Partido Republicano, ¿no? Pero no tiene por qué ser. Yo creo que para países como Colombia, países como toda la región de América Latina en general, lo que tenemos que buscar es una forma de una relación fluida con ambos. Y la forma de lograrlo, lo que es muy importante, pasa por una verdadera integración regional, ¿no? Porque si cada uno de nosotros se va por separado a negociar con Colombia y con China, pues nos van a tragar vivos, ¿no? Es muy importante poder crear un bloque regional robusto que le diga a cada uno
queremos colaborar con ustedes en algunas cosas, pero no pase de ciertos límites, ¿no? Poder reponer a cada uno las condiciones claras, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la vía para el diálogo económico y el diálogo político claro, amistoso, sincero con ambas potencias. Decirles, nosotros no vamos a estar en conflicto con ninguno de ustedes dos, que unas relaciones claras, y las relaciones claras, como dicen en Estados Unidos, los buenas cerca hacen los buenos vecinos. Las relaciones claras comienzan por tener una integración regional en torno a iniciativas económicas concretas, como lo ha hecho el presidente Petro en otras ocasiones, que nos den la fuerza negociadora simultáneamente con Estados Unidos y con Chile. Yo creo que es Perfecto, fundamental. embajador. Pues muchísimas gracias de verdad. Tal vez la forma de recerrar este segmento es diciéndole a todos los asistentes aquí a nuestro auditorio, que además son los líderes del sector asegurador, que desde Fasecolda tenemos la intención de trabajar muy de cerca con la OCDE, con la embajada, con sus técnicos, con sus documentos, usándolos como insumo para poder incidir de mejor manera, que es para lo que existe Fasecolda, en el diseño de políticas públicas, y en ese empeño, embajador, contamos por supuesto con usted y con su equipo. Muchísimas gracias, embajador, es un excelente abrebocas esta conferencia para nuestra jornada de hoy, que complementa, abre los debates de hoy y cierra muy bien los debates de ayer. Embajador, muchas gracias, y como quizás le quedó claro el mensaje, nos habría encantado tenerlo acá. Sabemos de que toda su intención era estar acá, hizo todos sus esfuerzos, pero la burocracia de la diplomacia es una cosa difícil y milenaria. Un abrazo, embajador, y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, doctor Morales. Un saludo para todos.